Bueno, vamos entrando en materia. Recuerda que vamos a analizar primero qué es una emoción. Y para saber qué es una emoción, pues tenemos aquí un pequeño diagrama de flujo que nos resume qué es una emoción. Analicemos este diagrama de flujo interesante que nos señala algunas cualidades de una emoción. Para empezar, vamos a saber que una emoción es un proceso. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tiene sus cualidades bien definidas, un inicio, una manera donde se da lo que es la emoción. Y aquí tenemos el título Proceso emocional. Y siguiendo en nuestro diagrama de flujo, lo primero que vemos es que las emociones son educables. Esto quiere decir que podemos mejorar nuestras cualidades relacionadas con las emociones. Podemos educarnos emocionalmente. Para eso es este taller, ¿verdad? Para conocer cómo podemos educarnos en las emociones. La segunda cualidad es que son señales. Y aquí en la parte de arriba, con letras azules, si nos queremos reflejar algo filosóficos, podemos decir que las señales, que las emociones son señales existenciales. Estas te marcan o influyen en tu conducta o influyen en lo que tú quieres desarrollar. Las emociones son señales existenciales. Nos dice aquí en este recuadro donde dice señales que son o placer o algo que disfrutamos. Las emociones nos llevan a algo que nos dé placer o que nos cause un disfrute. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta para ustedes. ¿Saben distinguir entre placer y disfrutar? ¿Es lo mismo? Es una buena pregunta que a lo mejor no te habías hecho. Estos términos, este contenido, nos lo expresa el señor psicólogo Lucas Malaisi en su libro de Cerebro, Cerebro Creativo, Modo Creativo. Al final les voy a dar las referencias. Y nos dice principalmente que las emociones son educables, son señales, y dentro de las señales nos llevan a tener placer o disfrutar. ¿Qué es un placer y qué es disfrutar? Bueno, podemos explicarlo de la siguiente manera. El placer se dirige hacia una conducta pasiva, es decir, no tengo que hacer ningún esfuerzo, ni físico, ni psicológico, ni intelectual para realizar, para realizar esa actividad. Ejemplo, cuando te sientas en el sofá solo a ver un programa de televisión y no te exige nada, no te demanda nada como persona el estar viendo ese programa. Hay un momento de tu emoción que te dice tienes que darte este placer, ¿verdad? O hay veces que lo relacionamos también con una comida, o degustar algún pecado que le llamamos, ¿verdad? Comer algo que nos demos ese placer de comer, ¿verdad? Que puede ser como un chocolate o algo muy específico. Y el disfrutar es una actividad que demanda algo de mí. Por ejemplo, cuando tienes que estudiar mucho para, para aprobar un examen, sabes que te tienes que desvelar, que tienes que leer tantas hojas de algún contenido y que tienes que esforzarte demasiado por comprender todo eso. Entonces, dices, bueno, ¿cómo puede ser que yo disfrute eso? Resulta que cuando haces esto, cuando te centras en esta actividad,
vamos a ponerlo en un examen de tu carrera de lo que a ti de lo que te dediques. Si desarrollas este examen y al final te dan tu 9 o tu 10 que te costó toda una noche de desvelo, y al final dices, wow, me lo merezco, lo disfruté, en realidad disfrutas el camino. Otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, si tú realizas alguna práctica deportiva, como el fútbol o el básquetbol o el tenis. En mi caso, yo, por ejemplo, practico el fútbol y disfruto el ir a jugar fútbol, aunque esté el día muy caluroso, aunque me tenga que levantar temprano ese día, pero al final, aunque termine adolorido, aunque termine cansado, disfruté de esa actividad. Tuve que pasar por un proceso emocional para poder levantarme ese día y alistarme para ir a practicar esa actividad física. O también en el campo del estudio, tuve que dedicarme casi todo un día para leer ciertos artículos y para poder comprender el tema y al final hacer mi examen y recibir una nota alta. Eso es disfrutar. Te exiges algo tanto físico como intelectualmente o psicológicamente, ¿sí? Entonces las emociones son educables, son señales, que las señales se viven en placer o disfrutar. Relacionamos también que al final de disfrutar, al final de alcanzar esa meta, ese objetivo, pues resulta que te das un placer, ¿verdad? Como un premio por haber alcanzado tu meta o tu objetivo. Saludos a todas las personas, están conectando, muy bien, ya tenemos alguna comunidad importante. Entonces, avanzando en este término del proceso emocional, otra cualidad importante de las emociones es que son pura energía. Las emociones son pura energía. ¿A qué se refiere esto? Para que yo me levante de mi asiento y, o de mi cama para ir a hacer alguna actividad, para estudiar o para realizar alguna actividad física, tuve que entrar primero a una emoción y esta emoción generó energía para poder moverme y para poder hacer aquello de lo que yo quería cumplir. Tenemos emociones principales, básicas. Algunos tienen un campo más grande de las emociones, pero principalmente vamos a hablar de la alegría, la tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. Estas son las 6 emociones básicas. Si te fijas en esta diapositiva que te puse las 6 emociones, tristeza está en negrito, está marcada en negrito, porque la tristeza tiene un papel muy importante dentro de este proceso emocional. Todas las emociones son energía. Es decir, si yo tengo miedo de algo, se empieza a manifestar esta emoción y empiezo a tener cuidado, e incluso si sé que hay un peligro en esa parte, vamos a poner un ejemplo, si voy en la calle y veo personas sospechosas, hay una señal, una emoción que me empieza a decir, ten cuidado, no vayas por ahí, y entonces les doy la vuelta. Si alguien me empieza a molestar, si empieza a molestarme como persona, tengo una reacción que es una emoción, es energía. Puede ser el coraje o la ira, ¿verdad? De marcar un alto ante esa persona que me está agrediendo. Todas las emociones son energía, menos la tristeza. Ahorita, enseguida, vamos a abordar el tema del detalle de la tristeza. ¿Por qué la energía? ¿Por qué la tristeza no tiene energía? Vamos a ver de qué se trata. Y también las emociones se van a colocar en un modo creativo y en un modo defensa.
En nuestro diagrama de flujo, en el que estamos analizando también, vemos que hay emociones primarias y emociones secundarias. La emoción primaria es la señal, es cuando vamos a otra vez aterrizar este tema a un ejemplo. Vamos a suponer que tú vas por la calle y ves una persona que te es atractiva, que te gusta. Entonces, la emoción empieza a trabajar en ti y no dejas de voltearla a ver, no dejas de voltear a ver a esa persona. Incluso dices, wow, qué guapo, qué guapa persona, ¿verdad? Y entonces, en el momento en que tú te acercas para hacerte presente en esa persona, ya evolucionó esa emoción a algo más concreto, a acercarse a que te hicieras presente. Y resulta que te presentas y que empiezan a platicar y que tienen varias cosas en común, empiezan a salir, empiezan a formalizar, empiezan una relación ya más formal. Y entonces esta emoción que solo empezó con algo de atracción, evoluciona a una emoción secundaria más fuerte. Ya no es simple atracción, ya es algo más fuerte que va evolucionando y finalmente puede llegar a lo que es pues el amor, ¿verdad? El amor que sientes por una persona. Puede empezar con cariño, con admiración, y esta emoción puede ir avanzando hasta llegar y convertirse en algo más fuerte. Excelente, nos recibimos saludos de diferentes partes de la República. Gracias por acompañarnos desde Tamaulipas. Tomás, gracias, desde la Ciudad de México. Les comento a todas las personas que se están conectando que al final vamos a hacer una rifa de un curso completo de inteligencia emocional para docentes. Tiene aproximadamente un valor curricular de 40 horas. Así es que si tú ya participaste en los comentarios, vas a tener derecho en esta dinámica para ganarte este curso completo. Bueno, pues este es el diagrama de flujo. Resulta que las emociones son educables, son señales existenciales que nos pueden dar placer o disfrutar, que es en parte donde se plantea aquello de ser feliz, ¿verdad? Cuando disfrutas las cosas más que cuando las realizas por solo placer. Y todas las emociones vimos que son energía y que tienen dos vertientes, emoción primaria y emoción secundaria. La emoción primaria es cuando se ven las primeras cualidades débiles de la emoción, por ejemplo, cuando siento atracción o cariño hacia una persona y por medio de convivir con ella, esta emoción empieza a evolucionar a algo más fuerte, que es el amor. O cuando alguien me está molestando y siento malestar o me siento mal por estar ahí con esta persona, y si esa persona sigue insistiendo en molestarme, pues esta emoción va a evolucionar a algo de, ¿sabes qué? Mm, puede surgir algún comportamiento violento, ¿verdad? Cuando recibimos mucho acoso por una persona que nos está molestando y molestando y molestando, y al principio aguantamos, 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 y hasta que llegamos a un momento en el que ya no podemos más y reaccionamos de una manera negativa, de una manera violenta. También ahí se ve como una emoción evolucionó de emoción primaria a emoción secundaria. Bueno, quedó claro este tema, es un tema principal básico que tenemos que entender sobre las emociones.